Buenos días a todos, queridos hermanos. Vamos a comenzar el capítulo 3 del libro de Hechos de los Apóstoles, que sabéis que estamos estudiando, que estamos tratando. Ya terminamos el otro día el capítulo 2 y vamos a comenzar hoy este tercer capítulo, el cual pues, se puede dividir fácilmente en dos partes. Una primera parte, un milagro, un enfermo, un cojo de nacimiento, y la otra segunda parte, el discurso posterior de Pedro. Y hoy veremos la primera parte, los primeros 10 versículos. Jesús ya había muerto, había resucitado, había ascendido, y era algo que se estaba poniendo en duda en aquella época. El rumor de que los discípulos habían robado el cuerpo seguía entre la gente. La mejor forma de acallar esos rumores pues era seguir haciendo algunas señales, algunos milagros en el mismo nombre de aquel que los había hecho durante 3 años, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, como veremos ahora. Nunca veremos a los apóstoles a lo largo de este libro, ni en las cartas. Nunca veremos a ellos intentando ser los protagonistas o intentando llevarse el mérito. Todo lo que hacían era por el poder de Dios y en el nombre del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver uno de estos milagros, un milagro realmente precioso, un pasaje que conocemos casi de memoria, que habremos leído cientos de veces, la curación de un cojo. Pero antes, también quiero aclarar que el centro del mensaje de estos apóstoles no era dedicarse a hacer milagros. Cierto que hicieron y mucho, pero ese no era el centro de la predicación. El centro era predicar a Cristo y que la gente se convirtiera. Podríamos preguntarnos, dentro de nuestra lógica humana, y yo me lo he preguntado muchas veces, vamos a ver, si esta gente, si estos discípulos tenían el poder para sanar, ¿por qué no sanaron a más gente? Veremos en el capítulo 5 que fueron sanados todos los enfermos que había en Jerusalén y alrededores. Dice el capítulo 5 y versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y luego dice el versículo 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Nuestra lógica, como digo, puede llevar a preguntarnos, bueno, ¿por qué no recorrieron más ciudades? ¿Por qué no fueron a más regiones? ¿Por qué no fueron a más países incluso? Sanando a todos los enfermos del mundo. ¿Por qué Dios no permitió que durante 30 o 40 años más estos apóstoles, estos discípulos, estuvieran por todo el mundo sanando a los enfermos? Sin duda habrían dejado una profunda huella histórica. Hermanos, sabemos que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Sabemos que Él está por encima de todo. Y Dios mandó, sobre todo a sus discípulos, a predicar el Evangelio. Por cierto, a todos, menos a uno, les costó la vida de forma muy violenta por predicar el Evangelio. Y muchos murieron siendo jóvenes aún. También vimos el jueves pasado, este jueves hace unos días, lo que le pasó a Jesús en Marcos 3, solo por hacer el bien, en este caso concreto, por sanar a un hombre con una mano seca en una sinagoga en el día de reposo. Se juntaron los herodianos y los fariseos, que no se podían ni ver, para destruirle. Los religiosos vinieron de Jerusalén, incluso vinieron escribas, y decían que hablaba en nombre de Belcebú. La familia decía que estaba fuera de sí.
Vimos el rechazo del Estado, el rechazo de la familia y el rechazo de la religión solo por hacer el bien y por curar a gente. Vamos a leer el pasaje de Hechos 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Vamos a ir explicando un poco el pasaje versículo a versículo. El versículo 1: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pedro y Juan iban juntos, siempre juntos. Tanto los evangelios como en el libro de Hechos van juntos muchas veces, ya sea ellos dos o ya sea ellos dos con Santiago, el hermano de Juan. De hecho, Juan Pablo el domingo pasado nos habló del pasaje de la transfiguración, donde Jesús se lleva a estos 3 discípulos allí al monte a orar. Y aquí, en estos primeros capítulos de Hechos, vamos a ver mucho que aparecen juntos Pedro y Juan. A pesar de la diferencia de edad, a pesar de que Pedro era mayor y Juan era bastante más joven, a pesar de que cada uno de ellos tenía un hermano que también era apóstol. Juan tenía a Jacobo, Pedro tenía a Andrés. Sin embargo, no van con sus hermanos, tanto van ellos dos. Pedro va con Juan, el discípulo amado. Es un poco como que Pedro está cuidando, está protegiendo, está llevando a Juan, que es el más joven, y va con él. Y algo que me llama la atención, y alguna vez os lo he dicho, hermano, que me llama la atención desde hace muchísimos años, y me sigue todavía llamando, es que no aparezca ni una sola palabra dicha por Juan en el libro de Hechos. En los primeros capítulos de Hechos vamos a ver sobre todo el ministerio de Pedro, y en los últimos capítulos veremos el ministerio de Pablo. Pues bien, en estos primeros capítulos, que Pedro es el que toma la iniciativa y que Juan le acompaña muchas veces, nunca habla Juan. El que siempre habla, el que toma la iniciativa, el que da los discursos, el que sana, el que la sola presencia de su sombra sanaba a los enfermos, era Pedro. Y Juan, el discípulo amado, el que escribió un evangelio, el que escribió 3 cartas, y el que posteriormente tendría la visión y escribiría Apocalipsis, tiene un papel secundario en el libro de Hechos. No se refleja ninguna palabra dicha por él. Y a mí es algo que digo que me ha llamado siempre la atención, siempre acompañando a Pedro. Y eso que, como también decíamos el jueves, el apóstol Pablo ahí en Gálatas dice que este Pedro y este Juan son columnas de la iglesia de Jerusalén. Pues sin embargo ni una sola palabra aparece en todo el libro de Hechos. Entonces Pedro y Juan subían juntos. ¿A dónde? Al templo. Al templo que estaba en Jerusalén, al templo que había construido Herodes, un templo grandísimo. ¿Y por qué subían? Pues porque los templos se construyen en lo alto. Pues simboliza que se está más cerca de Dios. Y además el tiempo verbal indica que era algo continuo, no aislado. No es que fueron una vez al templo, no, es que iban
al templo continuamente. Ya habíamos visto al final del capítulo 2, en el versículo 42, que perseveraban en ¿qué? La doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Dónde perseveraban si estaban miles de personas? ¿Dónde podían juntarse? Se juntaban en el templo, en las planadas del templo. El templo, ya lo sabéis, pero tenía varios atrios o varios patios. El primero se llamaba el patio o el atrio de los gentiles, y ahí podía entrar todo el mundo, ya fueran judíos o fueran extranjeros, podía entrar todo el mundo. Luego había una puerta que daba acceso a otro patio que solamente podían entrar los judíos, no podían entrar los extranjeros. Y luego había otro patio, bueno, y luego ya estaban los accesos a otro patio, perdón, en el cual solo podían entrar los varones. Entonces, un primer patio entraba todo el mundo, un segundo patio solo judíos, un tercer patio solamente hombres. Y luego estaba la zona del templo, que entraban solamente los sacerdotes, y el lugar santísimo, en el cual solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Se cree que los primeros cristianos se reunían en el segundo patio, es decir, el patio que también podían estar las mujeres, el patio de las mujeres. Un patio tranquilo en el cual no había gente de fuera, extranjeros, solamente judíos, hombres y mujeres. ¿A qué iban allí Pedro y Juan? A orar. Iban a la hora novena. Ya sabéis que para los judíos la hora primera son las 6 de la mañana. Si a las 6 de la mañana son 9 horas, 9 más 6, 15. Las 15 horas, las 3 de la tarde. Era la oración de la tarde. Orar era una costumbre de los judíos, una buena costumbre que se siguió haciendo con el inicio de la iglesia. Según el Talmud judío, los judíos tenían que orar 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y a la puesta del sol. Y se basaban en pasajes como el de Daniel 6:10, que dice allí: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. El Salmo 55:17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Los judíos creían que la oración era algo bueno, en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero hacerlo en el templo, decían ellos que era doblemente bueno. Nosotros también creemos que es bueno orar en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero hermanos, también creemos que es bueno hacerlo como iglesia, en un lugar. Es aquí, en un día. Tenemos asignado los jueves, ahora a las 8 de la tarde. Es bueno también juntarnos con mi iglesia. Lógicamente no voy a decir que sea doblemente bueno, no. Lo que digo es que es bueno también. Es bueno orar en cualquier sitio, en cualquier lugar, y es bueno también orar en este sitio, juntos los hermanos. Y aunque la iglesia naciente hacía cosas nuevas, como el partimiento del pan en las casas, como el bautismo, pues también continuaban haciendo cosas antiguas, como en este caso ir al templo a orar 3 veces al día. Y aquí tenemos a Pedro y a Juan que suben al templo a las 3 de la tarde, a la hora novena, a orar. Versículos 2 y 3. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Ahora se nos menciona un hombre cojo de nacimiento, un hombre que era traído, lo que implica que no podía ir por sus propios medios, no podía andar, o bien no podía sostenerse en pie, tenían que llevarlo. Si no podía andar, no podía sostenerse en pie, mucho menos podía trabajar ni ganarse el sustento. Un hombre que no había podido andar nunca, era cojo de nacimiento. Sus familiares o sus amigos
lo llevaban allí todas las mañanas, lo dejaban en la puerta y lo recogerían por la tarde. Y vivía de la limosna que le daba la gente. Y eso es lo que hace cuando ve pasar a Pedro y a Juan, unos de tantos, pedir limosna. El capítulo siguiente, el capítulo 4 y el versículo 22, nos dice que este hombre tenía más de 40 años. Una sociedad entonces en la cual los discapacitados no contaban con la protección que hay actualmente, afortunadamente. Ni contaban con el estado de bienestar que tenemos, ni contaban con una seguridad social, ni contaban con ayudas, con prestaciones. No había para ellos nada. Vivían de la limosna y de la caridad y de la familia. Eran una carga, una molestia en muchos casos. Y se añadía además el convencimiento de que si uno estaba así es porque había pecado, o él o sus padres. Y se añadía al dolor, a la enfermedad, a la discapacidad, se añadía ese remordimiento de haber pecado, de haber cometido algo malo, yo o mis padres. Un sentimiento de culpa. Ponían a este hombre, a este cojo de nacimiento, en una de las puertas del templo, una puerta llamada la Hermosa, que daría a alguno de los atrios que hemos comentado antes. La gente que iba al templo siempre estaba más dispuesta a dar una limosna al necesitado. Era un lugar ideal para ponerse. A día de hoy, si vamos por las ciudades, por las grandes ciudades, y visitamos alguna gran iglesia, alguna gran catedral, siempre encontraremos gente pidiendo limosna en las puertas de las iglesias. Muchos, la gran mayoría, son gente necesitada de verdad, aunque hay algunos pocos que también sabemos que se dedican a engañar a la gente. No se sabe a ciencia cierta dónde estaba localizada esta puerta de la Hermosa. Algunos dicen que estaba en la puerta que entraba al atrio de los gentiles, otra en una puerta que entraba al atrio de las mujeres. No vamos a entrar mucho en esto. El caso es que ponían a este hombre de más de 40 años de edad, cojo de nacimiento, todos los días en una puerta del templo que se llama la Hermosa a pedir limosna. Y entre esa gente pasan Pedro y Juan, y él les rogaba que le diesen limosna, suplicaba por algo de dinero. Seguimos con los versículos 4 y 5. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Pedro se para y fija en él los ojos. No hace lo que la gran mayoría hacía, que era pasar de largo. De siempre ha sido así. Y de siempre es así. La gran mayoría pasa de largo o pasamos de largo cuando vemos a alguien que está pidiendo limosna. Pero Pedro y Juan se paran y se quedan mirándolo, se quedan observándolo. Habría muchos enfermos pidiendo limosna, pero Pedro y Juan se paran con él, se paran con este, no se paran con otro, se paran con esta persona. Quizá algo les había llamado la atención por cómo se dirigía a ellos en los ruegos que hemos visto antes, que les rogaba. Y Pedro, en vez de darle nada, le dice: míranos. Se lo dice con autoridad, con firmeza, dándole una orden. Míranos. Y él obedece, se queda mirándoles atentamente. Pero claro, él lo que quería es que le dieran algo, tendría la mano extendida para que le dieran algo de limosna. Y llegamos al versículo 6, lo que le dice Pedro. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es de los versículos que de siempre más me ha puesto a mí el vello de punta.
Pedro le dice a este cojo de nacimiento, a este que nunca había podido andar, que nunca se había podido sostener en pie, el que era un impedido, el que para aquella sociedad era una carga, el que llevaban todos los días allí a aquella puerta, los ponían allí para que pidiera limosna, al que le había ordenado, míranos, le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Cuenta la historia que el Papa Urbano IV mostró a Tomás de Aquino gran cantidad de dinero que tenía encima de la mesa. Tenía gran cantidad de monedas de oro y de plata. Y le dijo, ya ves, Tomás, no puedo decir como Pedro, no tengo plata ni oro. A lo que respondió el de Aquino, tampoco puedes decirle a un cojo, levántate y anda. Para este pobre hombre, para este pobre cojo, todas estas palabras que les estaba diciendo Pedro era una montaña rusa. Subía, bajaba, subía, bajaba. Se paran delante de él. Bueno, me van a dar algo. Es buena noticia. Le dice, no tengo plata ni oro. Bajó. Mal empezado. No lleva dinero encima. Esto cada vez nos pasa más a nosotros, ¿verdad? A mí me pasa mucho. Con esto de pagar todo con tarjeta, pagar con internet, pagar hasta con el teléfono, cada vez llevamos menos efectivo encima. Y me ha pasado muchas veces que te encuentras con alguien y querrías darle algo, pero es que no llevas nada encima, ¿verdad? No llevo nada encima. Los discípulos, al igual que cuando estuvieron con Jesús, no tenían fuente de ingresos como tal. No tenían un trabajo remunerado, no tenían negocio, no tenían tierras, no tenían animales. Vivían del Evangelio, de predicar el Evangelio, y eran sostenidos por otros hermanos. Recordad también que hacía poco habían vendido todas las propiedades y todo lo habían puesto en común para ayudarse unos a otros. Pero Pedro no podía coger ese dinero e ir y darlo a los pobres. Darlo al primero que pidiera limosna. Era para sustentar, para ayudar a la iglesia naciente, y ese hombre no se había convertido, no era un cristiano. Pero lo que tengo te doy. Subidón ahora, bueno, no tiene oro ni plata, pero lo que quiere me va a dar. Quizá me dé algo que pueda vender y pueda sacar dinero. Bueno, no parece que esté todo perdido. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, otro bajón. No me da nada en el nombre de Herodes, ni en el nombre de César. Me va a dar algo en el nombre de ese Jesús que mataron hace una semana en una cruz, del cual se va diciendo por aquí que los discípulos habían robado el cuerpo. Son los mismos que llevan juntándose aquí en la puerta, en uno de los atrios del templo. Llevan juntándose varios días aquí. Y muchos se están convirtiendo a ese tal Jesús. Subidón, bajón. Y le dice al final, levántate y anda. Te diría, perdona, que me levante. Es que no me ves. Es una broma de mal gusto. Te estás quedando conmigo. No me he podido levantar ni andar nunca. Y ahora con más de 40 años no estoy para broma ni para tontería. Pero claro, por otro lado, este hombre quizá también recordaría que ese tal Jesús de Nazaret había sanado a paralíticos. Gente que no había andado nunca andaba. Lo que es también sorprendente, hermano, es que Pedro sabía que había recibido autoridad directa de parte del Señor Jesús para hacer milagros. Pedro tenía la fe total y la convicción absoluta de que si él decía a esa persona, levántate y anda, esa persona se iba a levantar y andar. No tenía ninguna duda. No es que, bueno, yo creo, no, es que tenía la total autoridad. Que Pedro podía sanar a cualquier enfermo, a cualquiera que se propusiera, Pedro podía sanar. Cualquier enfermedad
que se le presentara delante, Pedro podía sanarla. Lo cual es fascinante. Y ya imaginar a un médico que hay aquí, ¿cómo le debe parecer eso? Tener la potestad, la autoridad, con una sola palabra, con su propia sombra, poder sanar a cualquier persona, cualquier enfermedad. Y se dirige al cojo con total autoridad y seguridad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate ahora mismo y empieza a andar como si nunca hubieras tenido discapacidad. No va a ser necesario que aprendas a andar, pues ya forma parte del milagro. Ya te vas a levantar sabiendo andar. Y te lo digo, lo dice Pedro, en el mismo nombre de aquel que crucificaron semanas atrás, aquí en esta misma ciudad. En el mismo nombre de aquel que dijeron que era un blasfemo. En el mismo nombre de aquel que dijeron que hablaba en nombre de Belcebú. En el mismo nombre de aquel que anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. En el mismo nombre de aquel que estuvo predicando el reino de Dios y el arrepentimiento. El nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice Pedro, no te voy a sanar yo, sino que lo va a hacer Jesucristo. Jesús, Cristo, Nazaret. Pedro usa aquí los dos títulos del Señor. Jesús, el Verbo encarnado, el Dios con nosotros, el Salvador. Y usa aquí Cristo, que es el Redentor, el ungido, el Hijo de Dios, el que está sentado a la diestra del Padre. Pero no está sentado a la diestra del Padre como un mero espectador, como un mero observador, sino que está sentado a la diestra del Padre porque gobierna con Él. Y añade Nazaret, que es la ciudad donde Jesús se crió, la ciudad donde más años vivió, donde Jesús pasó su niñez, su infancia, su adolescencia, su juventud, donde se crió con sus padres y sus hermanos, donde empezó a trabajar allí y ayudarle en el taller de su padre. Vivió 30 años en Nazaret. Y ese es el que te va a curar. Te va a curar el Jesús, el Cristo, y también el que se crió en Nazaret, el que estuvo en la tierra, el que se hizo hombre, el que dio su vida por los pecadores. Y da igual que lleves más de 40 años así, da igual que lleves 40 años cojo, da igual que estés así desde que naciste. Te estoy diciendo con tal autoridad que en este nombre vas a curarte ya. Versículo 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Pedro le coge de esa mano derecha que tendría extendida, pidiendo limosna, le coge y le levanta. El pobre hombre no estaría muy convencido al principio. El que sí lo estaba era Pedro. Su fe era total. No es que hubiera un porcentaje elevado de éxito en el milagro. No es que pudiera salir bien o mal. No es que hubiera un 90% de probabilidad de que el cojo sí sanara y un día por cierto que no. No, es que era totalmente seguro de que Pedro iba a sanar a esa persona en el nombre de Jesús. Y al momento, al instante, no es que fuera un proceso que durara meses, semanas, días, ni siquiera horas, ni siquiera minutos, no, fue al instante, de un segundo para otro, ni un segundo. Se le afirmaron los pies y tobillos, aquel que llevaba más de 40 años que no podía andar ni sostenerse en pie. Se levanta
como si nada, y empieza a saltar y a andar, algo que no había podido hacer en toda su vida. No solo es curado de manera milagrosa, instantánea, sino también sabe andar. No tiene que aprender a caminar. No pierde el equilibrio, no se cae, no, salta y anda como si llevara toda la vida haciéndolo. El milagro es total, hermano. Aquí a más de uno os han operado de la rodilla. Y la recuperación y rehabilitación ha llevado su tiempo, su esfuerzo y su dolor, ¿verdad? Y otros hermanos han sido bastante peor que una operación de rodilla. Y habéis tenido que pasar una rehabilitación muy grande, con prótesis y muchas cosas, y mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha rehabilitación, muchos ejercicios. Pero aquí estáis. He hecho unos valientes. Este hombre no tuvo que pasar por ninguna rehabilitación. Este hombre fue curado, rehabilitado y enseñado al instante, como pasó otras veces en los evangelios, con leprosos, ciegos, paralíticos, incluso gente que había muerto, sanados y resucitados al instante, porque Dios es el creador. Dios está por encima de las leyes de la naturaleza, que Él mismo ha creado y Él mismo ha puesto, y Él está por encima de esas leyes, y tiene el control de ellas. Y cuando quiere, si me apuráis, cuando quiere, se las salta, porque Él está por encima de esas leyes. Versículos 8 y 10. Y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Todo fue natural. Me explico, para Pedro y para Juan, todo fue natural. Pedro y Juan lo sana, en este caso Pedro lo sana, y acto seguido siguen su camino como si nada al templo. Todo esto que vamos a tardar en explicar 40 minutos, 45 minutos, no sé lo que será, ocurrió en segundos o minutos. Una cena rápida, una cena dinámica. Se para, míranos, los mira. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y automáticamente se levanta y anda. Y automáticamente Pedro y Juan siguen su camino para el templo. Ellos ya habían presenciado muchos milagros, más impresionantes que ese. Ellos mismos habían realizado muchos milagros también, más impresionantes que ese. Pedro y Juan no esperan allí a que venga un gentío a ver a este hombre que se ha curado, y todo el mundo empieza a preguntarle: ¡guau! ¿Cómo lo has hecho? ¿Me puedes explicar el truco? ¿Te puedes esperar que tengo aquí un familiar también que me gustaría que lo curara? Pedro y Juan no esperan a que venga la gente, no esperan a que venga el alboroto. No quieren protagonismo ninguno, sino ¿qué quieren ellos? Seguir su camino. ¿A dónde? Al templo, a orar. Porque lo importante para ellos era la oración. La única diferencia es que iban dos y ahora van tres, porque este hombre va también con ellos. Les acompaña un hombre saltando de alegría, un hombre saltando. Eso no se podía hacer, hermano. No se puede saltar en el templo. En el templo no se puede correr,
En el templo había que mantener las formas, no se podía saltar. Porque aquí en la iglesia no saltamos ni corremos, hay que tener, ¿verdad?, un sitio de respeto. Allí en el templo igual. Te llamaban la atención, si alguien gritaba más de la cuenta, si alguien corría, si alguien saltaba. Hay gente que estaba orando, gente que está haciendo cosas, no se puede. Y ahí tenemos a ese hombre saltando de júbilo, saltando de alegría, no podía evitarlo. Este hombre no se va a su casa, que quizá habría sido lo normal. Me han curado, sé andar perfectamente, voy corriendo a mi casa a contárselo a mi familia, a contárselo a mis amigos. Mirad, soy yo, y vengo saltando y corriendo. No va a contárselo a esos amigos que todos los días lo traían y lo dejaban ahí en la puerta, y todos los días miran después por la tarde y lo volvían a recoger y lo llevaban a su casa. Tampoco se va este hombre a correr por la ciudad, que quizás también sea normal. No he corrido nunca, pues me voy a pegar ahora una caminata, una carrera por toda Jerusalén. No abandona ese lugar, no abandona el templo. Para este hombre el templo era algo que llevaba toda su vida con él, pero era algo que no sé si le gustaría o no, pero era su obligación estar allí, pidiendo limosna a la gente, la mayoría pasando de largo. Algunos quizás lo despreciarían, otros muchos le darían limosna, pero era, no sé, yo tendría un mal recuerdo de ese sitio. Relacionaría el templo con mi enfermedad, 40 años allí, y yo me quiero ir de aquí, me quiero ir. Pero se queda allí, no se va, porque para ahora el templo es un lugar diferente para él. Ya no es un lugar de carga, de trabajo y de obligación, sino que es un lugar, y aquí se menciona 2 veces, para alabar a Dios. Entra con ellos, saltando, andando, pero sobre todo alabando a Dios. Por 2 veces se menciona. La segunda vez dice que todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Tampoco se dice que estuviera detrás de Pedro y Juan dándole las gracias, ni gritando a la gente, estos 2 me han sanado. No sé cómo lo han hecho, pero este más mayor me ha dicho que le dé la mano, se la he dado, me ha dicho que no tiene oro ni plata, no sé qué, de un tal Jesús, y me ha curado. Estos tienen poder. No, lo que iba con ellos, saltando de alegría y alabando a Dios. La gente se llenó de asombro y de espanto. Aquello que estaban viendo no tenía explicación, no tiene explicación. Algunos llevarían muchísimos años yendo al templo y muchísimos años viendo a ese hombre allí, en aquella puerta todos los días, sentado y pidiendo limosna. Un hombre que no podía sostenerse en pie, lo conocemos perfectamente. Y ahora está aquí saltando y alabando a Dios. Seguro que los más conocedores de las Escrituras, y allí habría muchos conocedores de las Escrituras, les vendría a la mente aquel pasaje de Isaías, aquel pasaje precioso que habla del futuro glorioso de Sión y cuya profecía tuvo cumplimiento parcial con la venida de Jesús y tendrá cumplimiento total cuando se restauren todas las cosas. El propio apóstol Pedro así lo aclara luego en el discurso que veremos en la próxima ocasión. Si me queréis acompañar a la lectura de Isaías 35, 1 y 6. Isaías capítulo 35, del 1 al 6. Este futuro glorioso de Sión, este pasaje precioso, dice así:
Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas. Afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Y ahí tenía el templo a un cojo de nacimiento saltando, como un ciervo saltando. Hermanos, ya para terminar, el Señor tiene poder. Dios tiene poder para sanar a todos los enfermos y discapacitados de la tierra. Jesús podía haber sanado a todos los enfermos del mundo, pero solo sanó a unos cientos, a unos miles. Seguro que en el templo de Jerusalén, aquel día, aquella tarde, que subieron a orar Pedro y Juan, había muchos más enfermos y discapacitados en los diferentes atrios, en las diferentes puertas, pidiendo limosna. Y solo este cojo fue sanado. Decíamos antes también que Dios podía haber dejado a sus apóstoles más años y que sanaran a muchas más personas. Dios podía haber permitido, haber dejado, si hubiera querido, que el don de sanidad siguiera vigente. Pero no ocurrió así. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Y porque Dios es soberano. Y actúa soberanamente como quiere. Hermanos, pero sí sabemos una cosa. Y sí tenemos la certeza total y absoluta de una cosa. Y es que llegará un día de sanidad total cuando estemos en su reino. Cuando estemos en su presencia. En un lugar que no hay llanto ni dolor. Amigos que nos visitáis en esta mañana, que no tenéis a Jesús como el Señor de vuestras vidas, que no habéis creído en Jesús como el Salvador, no te podemos ofrecer oro ni plata. No te podemos ofrecer una sanidad física si estás enfermo. No hacemos milagros de sanidad. Pero sí te podemos ofrecer algo mejor. Podemos seguir ofreciendo algo mucho mejor que un milagro físico, y es presentarte a Jesús. Y que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre del Señor, hay salvación a todo aquel que cree en Él. Y ese es el mayor milagro. Y esa autoridad sí la tenemos sus hijos. Esa autoridad sí la tengo yo y sí la tienes tú, hermano. Es una autoridad que tenemos, el poder predicar el Evangelio y poder presentar a Jesús de Nazaret. No es que te vaya a salvar yo, no es que te vayamos a salvar nosotros. No es que el mérito sea mío, no es que el mérito sea nuestro, el mérito no es del que predica.
como tristemente he escuchado alguna vez decir que gracias a él y a su predicación se han salvado tantas personas, gente que lleva incluso un listado de cuánta gente ha salvado. Igual que el mérito no era ni de Pedro ni de Juan, el cual, recordad, no aparece ni una sola palabra de Juan en todo el libro de Hechos. Y era el discípulo amado. Porque, hermanos, el protagonista del libro de Hechos de los Apóstoles no son los apóstoles, es el Señor Jesús. Y por eso el mensaje es el mismo. Predicamos lo mismo que ellos. Y seguimos diciendo, en septiembre de 2024, que solo hay salvación en el nombre de Jesucristo. Como veremos en el capítulo próximo, en el capítulo 4, otras palabras de Pedro, refiriéndose también a Jesús, y esta vez delante del concilio. ¿Y sabéis por qué estaban delante del concilio? Porque habían curado a un hombre cojo de nacimiento. Y tiene que decir allí Pedro, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, no te puedes salvar por tus méritos, por tus obras. No te puedes salvar por ser buena persona. No te puedes salvar porque no hayas hecho mal, ni hayas hecho daño a nadie. No te puedes salvar por portarte más o menos bien. No te puedes salvar por ser hijo, nieto, bisnieto de evangélico, de cristiano. No te puedes salvar por ser un buen ciudadano. Solo te puedes salvar creyendo en Jesús de Nazaret como el Señor y el Salvador de tu vida. En ningún otro hay salvación. Y recibirás algo mucho mejor que una sanidad física y algo mucho mejor que una ausencia de dolor. Recibirás la vida eterna, la salvación eterna. A Él sea la gloria. Amén. Señor y Padre, gracias por este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por estar aquí reunidos con los hermanos. Y venimos, Señor, con la principal intención de adorar y glorificar tu santo nombre, de disfrutar de la comunión, disfrutar de tu presencia, disfrutar de tu palabra, disfrutar del pan y del vino, disfrutar de las oraciones. Señor, gracias porque hemos sido salvos. Gracias porque no depende de nosotros, sino que depende de Jesús de Nazaret, de Jesucristo de Nazaret, que es el Señor de todo cuanto hay. Gracias, Padre, porque es un milagro que todavía a día de hoy siga habiendo salvación. Pero, Señor, hay que arrepentirse de los pecados, hay que acudir a ti y hay que tener fe en Jesucristo. Gracias, Padre, porque hemos sido salvos. Gracias, Padre, porque somos tus hijos, porque somos tu pueblo y porque no hay nada ni nadie que nos pueda separar de tu gran amor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, mientras estamos aquí en la tierra, Señor, queremos que nos ayude, queremos que nos bendiga, y cada uno pues tiene sus sufrimientos, sus problemas, sus tribulaciones, sus achaques, y queremos, Señor, que nos ayude, que nos libres de la enfermedad nuestra y sobre todo que libres de la enfermedad a nuestros seres queridos. Pero, Señor, por encima de todo está la gloriosa esperanza de saber que un día estaremos contigo para siempre, en un lugar que no hay llanto ni dolor. Queremos, Señor, que el Evangelio, Señor, pues puede llegar a personas que no te conocen y puedan creer en ti. Bendice, Señor, a los hermanos que están fuera, que están viajando, que están trabajando, que también los que están visitando a la iglesia de Bailén por el motivo del bautismo. Señor, que tú bendigas también a los hermanos que se bautizan hoy, a estos jóvenes queridos, a Noa y Pablo, que bendiga su vida. Y también, Señor, que bendigas a nuestros hijos, a nuestros nietos que van también a bautizarse el mes que viene, que bendiga su vida, bendigas también a estos estudios de discipulado. Y, Señor, y
y es lo que más nos gustaría, Señor, a nosotros, que nuestros hijos, nuestros nietos pues sigan tus caminos. Y queremos, Señor, pedir por cada uno de ellos, pedir, Señor, que tu amparo, tu protección y que nos libres del mal a todos nosotros. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén.